Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, a un nuevo capítulo del curso del tutorial de C. El defensor del espectador se ha puesto en contacto recientemente conmigo para decirme que últimamente hago muchos vídeos sobre archivos y que son bastante espesos y que por favor baje un poquito el nivel. No pasa nada, el capítulo de hoy va a ser más tranquilo porque se lo vamos a dedicar a constantes que hay declaradas en stdio.h, pero de una manera mucho más genérica. Vamos a hablar acerca de la entrada y la salida estándar. Todos los programas en C están conectados a una entrada y a una salida estándar. De hecho, todos los programas, al fin y al cabo, están conectados a una entrada y una salida estándar. La salida estándar es el sistema que nos proporciona nuestro propio ordenador para escribir información. Y normalmente es la propia terminal en la que podemos escribir texto. Cuando hacemos un printf, por ejemplo, estamos enviando texto a la salida estándar. Y normalmente la salida estándar, lo he dicho, es la terminal. Es nuestra propia terminal, gracias a que en parte el programa que utilizamos para pintar una terminal en pantalla pues captura ese texto y lo pinta en la pantalla, en la ventana de la terminal. Pero si por lo que sea nuestro programa estuviese conectado a una impresora porque fuese un ordenador de los de hace 50 años, pues la salida estándar sería la impresora. De tal manera que cuando tu programa hace un printf, pues como consecuencia, pues el motor de la impresora se mueve y acabas teniendo caracteres. Es lo que en otros tiempos llamaban teletipos, antes de que fuese más accesible tener una pantalla. Pero puede ser que la salida estándar esté conectada de forma especial. Por ejemplo, en las shells tipo SH, tipo bus, similares, es muy común el uso de los pipes para ejecutar múltiples comandos de tal manera que la salida de uno sea la entrada de otro. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ls y quiero que la salida estándar del ls se la procese otro programa, pues puedo ponerle un pipe para separarlo y así en este caso la salida estándar del ls, en vez de ser la terminal, es a su vez la entrada estándar de WC. Y entrada estándar es precisamente lo opuesto a salida estándar. Es el sistema con el cual por defecto nos proporciona una manera conveniente de proporcionar la información al programa. Por ejemplo, si yo estuviese usando un programa como por ejemplo TAC es un programa que lo que hace es que le da la vuelta a la entrada estándar que le llegue. Pues yo desde la terminal ahora le puedo dar su entrada. Pues hola, ¿cómo estás? Y con eso, bueno, igual no funciona así, igual es red lo que estoy buscando. Ahora sí. Y con eso, pues la entrada estándar al final acaba siendo la terminal, que es la manera de proporcionar la información al programa. Y ese programa a la vez lo puede emitir por salida estándar. Es decir, que al final en C todos los programas tienen pues eso, un mecanismo estándar para dar la información, llamado entrada estándar, y un mecanismo estándar para emitir información, llamado salida estándar. ¿Vale? Y stdio.h, siendo la librería de entrada y salida estándar, pues como os podéis imaginar, tiene funciones que tienen que ver con la entrada y con la salida estándar. Decir, por cierto, que esto en Windows también es así. En Windows, por ejemplo, el truco este de yo hago un cat y en la terminal escribo una barrita, un mayor que y pongo archivo, bueno, mejor dicho, más que un cat, hago un ls y pongo mayor que archivo.txt, pues este truco también funciona en Windows, en el cmd.exe, para que en este caso la salida estándar del ls, en vez de mostrarla por pantalla, lo que hace en nuestro base es capturarla y guardarla en un archivo llamado archivo.txt. De tal manera que si yo ahora lo abro, pues mira, aquí aparece. Entonces, al final da igual el sistema operativo en el que estés utilizando el programa, siempre vas a tener una entrada y una salida estándar, sea una que esté conectada a la terminal de tu sistema Unix, sea una que esté conectada a tu ventana de MS2 en Microsoft Windows, da igual, al final siempre tienes una. Y para stdio.h son tan importantes que hay varias constantes dentro del archivo stdio.h que te dejan trabajar con la entrada y la salida estándar, porque aquí viene el truco por el cual estoy yendo tan despacio. La entrada y la salida estándar, sobre todo en el caso de Unix, aunque en el caso de Windows con estas constantes que os digo también la podéis ver así, son realmente vistos para C como archivos. De hecho, en el caso de Unix es que son archivos, no conectados al sistema de archivos, por supuesto, del disco duro, pero sí son archivos virtuales.
Si en tu sistema Unix, sea Linux, sea Minix, sea macOS, sea BSD, el que sea, te vas a la carpeta dev, te vas a encontrar que dentro de todas las cosas hay un par de archivos llamados stdr, stdin y stdout. De hecho, aquí estoy fuera de la máquina virtual dentro de mi ordenador con macOS, y si me voy a la carpeta dev y hago un ls, pues aquí también hay un archivo llamado stdr, stdin y stdout. Estos archivos son unos archivos virtuales que cuando nuestro kernel crea el proceso, en este caso el proceso bash, pues se generan, y que son los que representan la entrada y la salida estándar como si fuesen archivos. Si escribimos sobre ellos, pues lo mismo que hemos escrito aparece en la salida estándar, que en ese caso, como está manejada por la propia terminal, pues acaba apareciendo en pantalla. Pero son archivos, y por lo tanto podemos abrirlos mediante funciones como fopen o fclose, o cerrarlos, escribir en ellos con fwrite o con fputS. Pero en el caso de C, como ya se asume que son tan importantes, ya vienen abiertos por nosotros, porque ni siquiera los abrimos nosotros, los abre nuestro propio kernel, sea el que sea. Entonces, tenemos una constante en stdio.h llamada stdout, que es de tipo file y que es un archivo que representa la salida estándar directamente. Y tenemos un archivo llamado stdin que representa la entrada estándar y que podemos usarlo pues para escribir y para leer respectivamente. Por ejemplo, si yo hago fwrite de hola, bueno, mejor dicho, si hago fputS de hola mundo y como descriptor pongo stdout, pues al final lo que hago es enviar la cadena hola mundo a stdout, es decir, a la propia pantalla. O si intento leer un carácter con fgetc y pongo stdin, pues luego cuando imprimo con printf ha dicho el carácter c, pues lo que obtengo es que si le digo a, me dice ha dicho a, ¿vale? Entonces estos archivos ya vienen abiertos por nosotros y son los que podemos usar para enviar a la entrada y la salida estándar. Pregunta, ¿es printf lo mismo? Sí, es lo mismo. De hecho, ya lo veremos porque va a haber vídeos en esta temporada dedicados a printf y similares, y printf es una función que está conectada también directamente a stdout, bueno, no a stdin, sino a stdout, pero que hace exactamente lo mismo. ¿Y a dónde quieres llegar con todo esto, Dani? ¿Me vas a dejar simplemente con este conocimiento? ¿Tanto lío para esto? No, evidentemente vamos a ver funciones. Son pequeñas funciones muy cortas que lo que hacen es ya asumir que vas a trabajar directamente con la salida estándar de golpe. La primera función que os voy a contar es putS, y putS es lo mismo que fputS, pero ya lleva la salida estándar puesta como segundo parámetro. O sea que puedo hacer hola mundo y ya está, ¿vale? Y esto pues me escribe en la salida estándar lo que le haya dicho, y también el carácter fin de línea gratis, sin habérselo dicho, ya me pone un /n al final para saltar a la siguiente línea. Así que yo puedo llamar a putS varias veces, y en todas las veces que le llame pues va a aparecer un salto de línea nuevo. Muy conveniente. Como conveniente es putchar, que puedo utilizarla pues para escribir varios caracteres en pantalla, y que es como putC, pero, o fputC mejor dicho, pero ya está conectada a stdout. Y lo mismo se puede decir de getchar, que es como fgetc, pero ya está conectada a stdin. Así que puedo hacer getchar de stdout y de stdin y putchar de stdout directamente. Y así pues mira, yo le digo b, pues b, ya está. Así que ahí es donde quería yo llegar, a las funciones de entrada y salida estándar directamente que ya nos proporciona stdio.h. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.